Buenos días a todos quienes nos acompañan. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de nuestra clase magistral. Estamos muy orgullosos, estamos muy contentos de poder contar con la presencia de Cintia García Leiva, quien es la encargada de dar esta clase magistral del 18 Festival de la Joven Dramaturgia. Buenos días, bienvenida, Cintia. Buenos días, Imanol. Buen día a todas y a todos. Un gustazo estar aquí. Mil gracias. Bueno, decíamos que estamos muy contentos porque, bueno, platicábamos ahora antes de la transmisión de cómo este festival se pensó desde el momento en que nos confinaron y sabíamos que teníamos que trasladarnos a lo virtual. La intención fue no trasladar el festival digamos, un festival que por sus características es presencial a lo virtual, alojarse a lo virtual, sino desde ahí repensarlo. Y desde ese momento nosotros pensamos en cómo podíamos abrir esa conversación a otras áreas, porque sabíamos que desde luego esto no es exclusivo de las artes escénicas, ni siquiera del arte, ni siquiera de nadie en el mundo. Todos estamos atravesando por estas mismas incertidumbres a las que nos orilló la pandemia. Y entonces nuestro interés era dialogar con muchas otras disciplinas, dialogar con otros esfuerzos, con otras posibilidades para repensar no solo las artes escénicas o no solo el arte, no solo nuestro quehacer, sino en general pensar en dónde estamos. Y entonces desde ese momento pensamos en invitar a Cintia, afortunadamente accedió y estamos, de verdad, es un honor para nosotros poder contar con ella. Me permitiré leer su semblanza antes de dejarlos con Cintia. Bueno, Cintia nació en la Ciudad de México en 1985, es investigadora y gestora cultural. Su trabajo se enfoca en prácticas interdisciplinarias e intermediales. Es maestra en literatura comparada por la UNAM y candidata a doctora por la misma institución. Ha realizado intervenciones en distintos museos, centros culturales y universidades de México, Estados Unidos y Alemania. Ha escrito ensayos sobre sonido y poéticas experimentales para diversas publicaciones y ofrecido decenas de ponencias en foros nacionales e internacionales. Desde 2013 es integrante, cofundadora del Laboratorio de Literaturas Expandidas y otras materialidades. En 2014 fue co-curadora de la exposición Soledades, Lecturas Sonoras del Imaginario Gongoriano para el Centro Cultural de España en México, y en 2018 formó parte del equipo curatorial de la exposición Modos de Oír, Prácticas de Arte y Sonido en México para el Laboratorio Arte Alameda y Exteresa Arte Actual. En 2015 recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría Multimedia. Fue co-coordinadora general y programadora del proyecto artístico académico Poética Sonora MX en sus ediciones 2016 y 2017, para el que colabora desde entonces como investigadora asociada. Desde 2017 imparte los cursos Política de lo Digital y Creación Literaria en Medios Digitales para la carrera de Medios Digitales en Centro. Como miembro cofundador, colaboró desde el mismo año como responsable de planeación y contenidos para el programa Arte, Ciencia y Tecnología, y actualmente forma parte de su comité directivo. A partir de 2019, dirige y conduce la serie Islas Resonantes para Radio UNAM. Durante el mismo año fue coordinadora general de la cátedra Max Haupt, Transdisciplina en Arte y Tecnología, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y desde este 2020 es directora de Casa Lago UNAM. Muchísimas gracias, de verdad, Cintia, por acompañarnos, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en la transmisión. Los dejo con Cintia, no sin antes recordarles que durante la transmisión podrán mandar comentarios y preguntas que al final de esta clase magistral le haremos llegar a Cintia para abrir el diálogo en ambas direcciones. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias, Imanol. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por esta introducción. Gracias a todo el festival, a Zoe Méndez por la invitación también, al equipo, a Jesús que está ahí detrás de las pantallas, y por supuesto a todos ustedes por levantarse un sábado a esta hora a escuchar temas de hibridez y temas de políticas de lo digital, que es lo que vamos a plantear el día de hoy. Cuando me lanzaron esta invitación, precisamente la primera pregunta que yo le hacía al equipo del festival era si desde mi área de trabajo, desde la interdisciplina, desde las políticas experimentales y desde esta idea de las políticas de lo digital, yo podía aportar algo a un festival pues dedicado desde luego a la idea de la dramaturgia en todos sus niveles, y sobre todo, como ya bien ha dicho Imanol, a un festival que se está replanteando, como tantos están pasando en México y en el mundo, que se están replanteando su lugar, su presencia, su posibilidad de hacer presencia, su posibilidad de hacer conexiones interdisciplinarias. Y en ese sentido, esta invitación me pareció muy puntual, muy generosa también por allí, porque es un llamado
y es un poco de lo que hablaré también hoy, a repensarnos, no únicamente desde un medio digital, sino desde una noción interdisciplinar de lo que significa lo digital. En ese sentido, he llamado la clase del día de hoy, la charla, que espero que sea más bien una charla, como escenarios híbridos. Vamos a hablar un poco de esta noción de la hibridez a nivel de escenario, como lo conceptualizamos en la dramaturgia y en las artes escénicas, pero por supuesto también como un escenario en el que nos encontramos viviendo. ¿Y qué significa en este sentido? Un impulso, una potencia de lo que quiere seguir siendo ritmo, de lo que quiere seguir siendo un cuerpo en escena, un cuerpo vivo, frente a lo que nos encontramos hoy en todas y en todos, que es esta imposición o disposición de lo algorítmico. Intentaré ser lo más clara posible, traigo varias ideas por ahí, les voy a poner algunas cosas para que vayamos un poco pensando estas ideas y como ya bien ha dicho Imanol, pues será un placer también dialogar con ustedes al final o que lancen algunas preguntas, en fin, que podamos ampliar esta conversación. Cuando suelo dar clases al respecto de estas políticas de lo digital, como ya les decía, en los últimos años, hasta entonces, aunque lo que ha pasado, digamos, con la historia del Internet, como ustedes ya saben, tiene mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de Internet y de lo digital, no estamos hablando para nada de algo reciente, para nada de los últimos 5 años. Es una historia amplísima, es una historia que comienza desde varias décadas atrás, desde mediados, un poco antes de principios del siglo XX, y ver un poco cuál es la trayectoria, cuál ha sido el camino que ha seguido la digitalidad para convertirse en lo que hoy sabemos que es, en lo que hoy vivimos cotidianamente, es un trabajo bien interesante. Les decía que cuando doy clases de este tipo, he tratado un poco de pensar las metáforas de lo digital, las metáforas de la conectividad, que nos ayudan a entender cómo nosotros hemos entendido esto, ¿no? Ustedes se acordarán, ahorita voy a mi presentación, pero quería un poco hablar de esto para poner terrenos base, ¿no? Ante esta clase. Ustedes se acordarán que en un principio, bueno, por supuesto, el origen de la digitalidad tiene un lugar en una noción de guerra, en una noción de batalla, ¿no? La noción misma de poder formular redes encriptadas que permitieran comunicaciones entre espacios que no querían ser escuchados o pasar documentación, digamos, o información que no quería ser descubierta. Esa noción de encriptamiento fue la que es la que da lugar a una noción de Internet. Lo estoy diciendo en términos muy, muy amplios porque hay mucho que explorar en la historia del Internet. Pero si ustedes van haciendo memoria, si vamos haciendo memoria de qué ha significado el Internet para la historia de la humanidad, en un principio se acordarán que teníamos esta idea del Internet como una supercarretera de la información o una gran autopista que nos permitía, digamos, abrir camino a un mundo nuevo, ¿no? Ese es, digamos, el origen ya público de Internet, ya abierto a una comunidad amplia, que prometía de la manera más utópica una proximidad a un mundo nuevo. Después empezamos a utilizar metáforas como las de los portales, el portal como esta idea también de abrir a una nueva dimensión, abrir una puerta, ¿no? Ya construimos la carretera y ahora podemos abrir una puerta que nos permite entrar a ese mundo que estamos descubriendo y que nos permite además explorar otros. Entonces ya medio podemos saber qué está pasando en otros lugares, ya medio podemos ir formulando bancos de información, las primeras, digamos, los proto-Wikipedia, los proto-bancos de información que se van construyendo. Empezamos poco a poco a hacer también redes de conexión y ese es otro tercer paso, bien importante, que es la hiperconectividad. Se acordarán, no sé quiénes están escuchando, viendo esta charla, cuál sea su edad, pero algunas generaciones un poco más grandes recordarán pues esas primeras redes sociales, por ejemplo, ¿no? High Five, MySpace, o recordarán estos primeros portales de información, Yahoo, AOL, en fin, ustedes exploren, échense un clavado a qué significa esta historia de la digitalidad y verán que la hiperconectividad se planteó
otro tipo de utopía también, que era, no importa el lugar en donde esté otra persona, yo tengo la posibilidad a través de una mediación, que es esta pantalla y que es su funcionamiento en términos de conectividad, para poder alcanzar, dialogar, conocer, mostrar. Esta noción de red, si ya decíamos que en un principio se empieza a formular el Internet como una red de interconexiones, en este caso para información encriptada, se convierte más bien en una red de apertura, una red que produce nuevas redes, un nodo que produce nuevos nodos. Y ahí íbamos relativamente bien. Pensemos también que estamos hablando quizá por ahí del 90 y tantos, 95, mediados de los 90, donde también los grandes imperios digitales empiezan a formularse, ¿no? Las redes sociales se complejizan y hay un elemento importantísimo en esta historia que les estoy contando de la manera más general que puedo, que es la noción del algoritmo. Cuando redes sociales, interconectividades, hipervinculaciones empiezan a funcionar a través del algoritmo, la cosa ya no queda únicamente en una utopía de la conectividad, sino en una búsqueda de patrones de esa conectividad. Y aquí, ojo, porque aquí es un cambio fundamental en nuestra historia del Internet y en nuestra historia de la conectividad. ¿Cómo formular una vida que es amplia, que es ambigua, que está llena precisamente de estas conexiones a partir de un patrón algorítmico? Empezamos a combinar una vida de lo ambiguo, de lo complejo, a partir de un lenguaje de ceros y unos. Y vean ustedes cómo se ha ido transformando también la noción misma de red social, la noción misma de hipervinculación y, por supuesto, también cómo funciona el mundo en términos de geolocalización, hibridez digital, de la que hablaremos en un rato, etc. Entonces, partiendo de este lugar, llegamos de pronto y nos encontramos más bien ahora en una pulsión algorítmica muchísimo más fuerte que esta función, digamos, de lo ambiguo. Sobre eso voy a hablar el día de hoy, un poco tomando también ideas de estas poéticas experimentales que nos sirven para alumbrar, iluminar un poco estas zonas, un poco también retomando ideas de otras personas, filósofas, filósofos que han estudiado estas nociones de lo digital desde este lugar y pensar cómo en un Internet 2020, en una digitalidad 2020 pandémica, podemos imaginar modos híbridos, un poco hacia dónde estamos yendo. Entonces, esa es la clase del día de hoy, a eso, en ese rubro estaremos platicando. Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla para ir un poco dialogando bajo estas ideas. Perdón por esta multiplicidad. Ahí estamos. Bueno, vamos a partir, y espero de verdad que esto sea muy, muy útil para todos. Vamos a partir de dos statements, de dos ejes, de dos nociones básicas sobre lo que queremos dialogar. Toda materialidad, porque también lo digital es material y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Toda materialidad es cultural y por ende es histórica. Así que, desde luego, toda materialidad es también política. Ojo allí, porque los medios con los que trabajamos, las pantallas, los teléfonos, los dispositivos, el papel, el escenario, la voz, etcétera, todo lo que produce materialidad es cultural y por ende es histórico. Y podemos trazar esos orígenes de la historicidad. Y en segundo lugar, tengamos en mente esto. Pensar la digitalidad implica también pensar lo que está fuera de esa digitalidad, es decir, lo que no está conectado. Pensar lo que hacemos en la pantalla, en este caso, lo que podemos hacer a nivel performático, está también vinculado, obviamente, con lo que está pasando fuera de la pantalla. No sé si para algunos esto será quizá un poco obvio, pero sí es claro que una, digamos, de las reacciones inmediatas que tuvo el mundo ante el estado pandémico y lo que la digitalidad prometía
fue intentar volcar, traducir la vida que estábamos llevando físicamente a una idea de digitalidad centrada en esta pantalla rectangular. Y la idea muy también común, muy normalizada de pensar que lo digital es únicamente lo que está metido allí, nos aleja de todos los efectos que tiene la digitalidad frente a lo no conectado. Entonces, partir de esta idea de que siempre hay una influencia mutua entre lo conectado y lo no conectado, y que ahí está esa materialidad histórica, nos va a ayudar muchísimo también a imaginar creativa y críticamente nuestros escenarios híbridos. Podemos volver a esto después porque es algo que voy a estar trabajando. ¿Cómo entender lo virtual finalmente? Aquí, ojo, ya no estoy hablando de lo digital ni de internet, estoy hablando de la noción de lo virtual, que es quizá después de la palabra pandemia, quizá la palabra más usada, al menos en nuestros ámbitos artísticos y de gestión cultural. Lo virtual, un festival virtual, una charla virtual, una presentación virtual, una obra de teatro virtual, un concierto virtual, etcétera. Es una palabra que estamos todo el tiempo utilizando hoy. ¿Y cómo entenderlo, de nuevo, más allá de que únicamente lo pensemos digitalmente? ¿Qué significa el término virtual? Y eso también para mí siempre es importantísimo marcarlo antes que nada. ¿Qué significa el término virtual? Más allá de su relación con tecnología, significa la palabra virtual una extensión, una posibilidad, una potencia. Piensen ustedes cuando hablamos, por ejemplo, en periodos de elecciones, ¿no? El virtual presidente, es decir, el que va a llegar a ser o el que posiblemente, el que potencialmente será el presidente. La virtual feria de la que va a ocurrir, lo que está por, lo que tiene capacidad y posibilidad de ser. Si nosotros entendemos la idea de lo virtual así, algo que extiende, que aumenta, que da posibilidades, nos enriquece muchísimo justamente esa historia del Internet de la que hablaba en un principio y nos hace pensar como cuerpos que en lo virtual podemos extender esas posibilidades en vez de estar pensando lo virtual en un sentido reductivo. ¿Y a qué me refiero con reductivo? Esta vida en la retícula, esta vida a la que volcamos por completo nuestras actividades, nuestros quehaceres, ¿no? Y que empezamos a trabajar eso, reticular y reducidamente en un plano. Entonces, podemos tener precisamente rituales, digamos, de la parte de la vida íntima, de la privada, una boda, podemos tener conferencias, ahí arriba tienen la última reunión de la RAE, podemos tener obviamente clases como esta que estamos haciendo, un montón de cosas, pero ¿qué empieza a pasar con esta vida en la retícula, con esta vida plana? Nos empezamos precisamente no a virtualizar en el sentido de extender, sino a virtualizar en el sentido solamente de digitalizar. Y esto quita muchísimas posibilidades de acción. Volviendo a esta idea de lo virtual como extensión, como posibilidad y no como reducción, pienso mucho, y lo había escrito ya hace unos meses en la revista Gas, generosamente me publicaron un texto que se llama precisamente Zoom Out, Internet pandémico, y los efectos que este Internet pandémico tiene sobre nuestros cuerpos. Pienso mucho en esta autora, Anne Friedberg, y este libro que se llama The Virtual Window, o La ventana virtual. Es un libro que ya tiene muchos años, no es un libro que nace en este contexto pandémico, pero que por sus metáforas y por todo lo que está planteando, realmente ilumina muchísimo, muchísimo la idea esta que les estoy contando de lo virtual, ¿no? Y lo que hace Anne Friedberg en este libro es, perdón el ruido, y lo que hace este libro es pensar justamente cuál ha sido la metáfora de la ventana en relación con lo virtual. Entonces, pensando en cuál es el origen, por ejemplo, de la idea de perspectiva en Alberti, y por eso el libro también lleva como subtítulo From Alberti to Microsoft, es esta idea, ¿qué ha pasado
con el ser humano, en un principio a través del dibujo y la perspectiva, querer virtualizar, es decir, extender su perspectiva, su mirada sobre el mundo. A partir del punto en donde estamos, querer extender lo que somos capaces de ver, muchísimo más allá, en términos lejanos, es decir, como el Internet utópico lo pensó también. Si ustedes hacen una especie de paralelismo visual, acá les estoy poniendo precisamente imágenes de Alberti, pues sí, conocido precisamente como el padre de la perspectiva, ¿no? Que es bien interesante también trazar esas metáforas. Piensen en eso. Internet y nuestra digitalidad hoy como la posibilidad también de estar en un punto, en ese caso ya no son esas rejillas, sino nosotros, nuestros escritorios, nuestras computadoras, y extender lo que de aquí producimos hacia afuera. Esta idea de la virtualidad como extensión, repito, me parece central si queremos pensar en posibilidades de acción y no en reducción. ¿Qué pasa en el Internet pandémico? Y ya para cerrar esta idea. La perspectiva, precisamente, esta que vemos acá, se invierte. Ya no es ver el mundo desde nuestro lugar, sino intentar traer el mundo o intentar traducir nuestro mundo entero a una sola pantalla. Perdemos, en este caso, perspectiva de mundo porque se reduce nuestro nivel de visión, literal y metafóricamente, porque además en otra conferencia podríamos hablar de los efectos también corporales que tiene esta idea de cercanía total con nuestra pantalla. Entonces, intentemos cambiar nuestra noción de virtualidad, por un lado, y luego pensemos cuáles son las estrategias o al menos cómo han sido pensadas a nivel global con ciertos puntos clave que nos pueden ayudar también a esto. Y es un tema que les decía, dar una clase de esto. Hace 2 años, por supuesto que es completamente distinto a darla ahora, porque estamos, como ya hablábamos con Imanol antes de entrar a pantalla, estamos en el ojo. Entonces son metodologías y son estrategias que se están produciendo al tiempo de vivir lo que vivimos. Y eso es bien interesante. Normalmente, cuando se produce pensamiento teórico, cuando se produce, digamos, reflexión, si ustedes quieren, académica, teórica o simplemente crítica, hay un tiempo que pudo haber pasado para que nosotros hagamos una recopilación de los hechos, podamos observar, podemos especular y entonces podamos decir algo. Pero ahora lo que hacemos es estar viviendo en este ojo y a la vez estar produciendo metodologías de la digitalidad que nos permitan extender nuestra capacidad de acción. Entonces ahí precisamente, y de ahí el guiño en el título de la charla de hoy, me interesa muchísimo recuperar las palabras de Franco Bifo Berardi, este filósofo italiano, que ha publicado, bueno, muchísimas cosas, como ustedes saben, en términos de posibilidad de futuro, de posibilidad de acción, de posibilidad de cuerpos. El último libro que publicó antes del mundo pandémico, en 2018, si no me equivoco, 2019, tiene que ver con la noción de respiración a la que ahora iríamos. Y hay por allí un apartado increíble que les recomiendo de verdad muchísimo. Hay una traducción de este libro en la editorial Caja Negra, me parece, y si no, en inglés está en la editorial Senio Text. Y el libro se llama Respiración, Caos y Poesía. Y hay un apartado en donde Bifo empieza a articular precisamente esta diferenciación sobre el biorritmo, ¿no? Esa capacidad del cuerpo de producir procesos biológicos, y es decir, todo lo que hace un cuerpo vivo, de producir movimiento, y su comparación con el algoritmo, que él identifica como algo estático, plano, ceros y unos, blanco y negro, etcétera, ¿no? La defensa de Bifo sobre el biorritmo es eso, cómo repensar estos cuerpos vivos que están en estas vidas reticulares. Algunas, digamos, consecuencias de ese pensamiento en Bifo será, ya les decía, por un lado, privilegiar el movimiento sobre la retícula, es decir, procurar seguir siendo estos cuerpos biorrítmicos, seguir siendo estos cuerpos que se mueven, más que estatizar o más que detener o más que reducir un plano del mundo o un plano del escenario del mundo a una retícula. ¿Qué más?
Priorizar la ambigüedad, algo que no cabe en el algoritmo por su naturaleza de exactitud, es lo ambiguo. Algo que no cabe en el algoritmo es el error. Algo que no cabe en el algoritmo es lo que no es exacto. Y entonces un cuerpo biorrítmico, un cuerpo en movimiento puede seguir jugando con esta plasticidad de lo ambiguo, lo que nos hace también seres humanos. Por último, y eso ya lo había dicho yo en mi noción de Internet pandémico, pluralizar las redes de conectividad, es decir, otra vez pensar la potencia de lo digital en términos de que se pueden multiplicar las redes y los nodos de conexión entre nosotros, en vez de la reducción de las redes entre nosotros, que es un poco lo que está pasando ahora, después de varios meses ya confinados, empezamos además a sentir ese efecto, reducción de canales de comunicación. No hay una virtualidad que no pueda producir estas conectividades, pero lo que sí hay son cuerpos que son agentes de elección. Entonces, si vamos sobre eso, sobre pluralizar esas redes de conexión, sobre pluralizar los canales en los que actuamos, es mucho más fácil que esa cadena de reproducción de redes se multiplique en vez de elegir un solo canal y aplanar y reducir. Espero estar siendo clara con esto. Ya me informarán por acá si hay alguna duda. O si quieren que me regrese en algún punto de más. Entonces, la idea central, digamos en términos literales y metafóricos en Bifo, es la respiración. Y a mí me parecía completamente pertinente hablar de respiración en un contexto como este, en un contexto donde se defiende esta idea del cuerpo biorrítmico, del cuerpo que vive, del cuerpo que vibra, ¿no? Un cuerpo que vive, un cuerpo que vibra, es un cuerpo que respira. Entonces, de nuevo, imaginar en términos, ya decía, de imaginación crítica, cómo mantenemos un escenario, ya pasándolo también ahí, que respire, que se mueva, que se mantenga biorrítmicamente activo y no necesariamente algorítmicamente activo. Voy a poner unos ejemplos y se me está yendo muy rápido el tiempo, entonces tal vez voy un poco muy apresurada, espero que no. Pero voy a poner unos ejemplos de lo que creo que está empezando a pasar tanto en México como fuera de México y que creo que es bien importante rescatar acá. Este es el ejemplo, y perdón que ponga el burro por delante, pero es un esfuerzo también que hicimos desde el equipo de Casa del Lago, para el que precisamente me tocó dirigir este año 2020, pues básicamente desde la virtualidad. Yo llevaba apenas unas semanas tomando la dirección y llegó este confinamiento y pues todos estos meses han sido desde luego desde la virtualidad. Y me parece un caso, ya decía, que ha iluminado también mi tarea como investigadora, mi tarea como, bueno, a veces conferencista y también como, digamos, sobre todo en el diálogo también como docente de políticas de lo digital. El experimento y lo que ha pasado con Casa Lago me ha ayudado mucho también a pensar estas ideas. Nosotros decidimos hacer precisamente un escenario completamente virtual. Trazamos, y estoy hablando en plural, pero en realidad hubo gente muy talentosa que lo hizo, se trazó en la Casa del Lago de la UNAM, en el bosque de Chapultepec, en un plano en tercera dimensión, y reproducimos, digamos, los espacios icónicos, los que son reconocibles para el público en Casa del Lago, pues obviamente la casa, el lago, el edificio de los talleres, el jardín, las rejas, los escenarios, y nos sirvió como en un principio para tener un espacio de conectividad y para tener un espacio de programación y poder seguir programando actividades artísticas en la virtualidad. ¿Qué decisión primero se tomó? Y hablando de la imposibilidad de traducción, una decisión que se tomó fue no intentar replicar materialmente exactamente cómo es la Casa del Lago. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque es imposible. Y número dos, porque en esa pérdida de la traducción
se pierden también muchos afectos, se pierden también muchas experiencias vivenciales, se pierden también muchas experiencias arquitectónicas que tienen que ver con el cuerpo presente. Y lo que menos queríamos hacer era producir un escenario de la Casa del Lago en donde hubiera un sentimiento de que ya no está, de que ya no existe. Lo que decidimos hacer es más bien actuar con el gesto de las cosas, una forma que gestualice el lago, una forma que refiera a las rejas, etcétera. Pero no es un intento completo ni total de traducción. Por eso también esos colores, por eso también el fondo blanco. De hecho, en un principio iba a ser fosforescente todo y dijimos, bueno, si esto dura mucho, como sí pasó, iba a ser muy molesto para los ojos, para los usuarios. Y jugar con esta idea de lo que puede lo digital, de nuevo en términos de extensión. Entonces, ¿qué sí se puede hacer en un escenario virtual que no se puede hacer en un escenario físico? Se puede invertir. Si tú entras ahí, por ejemplo, puedes con tu mouse o con tu trackpad, puedes darle la vuelta al lago, puedes atravesar como si estuvieras volando los árboles y puedes atravesar como si estuvieras volando las rejas. Puedes hacer muchas cosas que el cuerpo físicamente no puede. Pudimos invitar, por ejemplo, a artistas digitales a que hicieran instalaciones digitales y entonces hubo un artista, por ejemplo, Víctor Pérez Rull, que intervino este lago, que aquí es tan abstracto, y lo convirtió en una escena de ciencia ficción futurista, distópica, donde hay robots, ¿no? Si se quieren meter por ahí está esa pieza. O tuvimos una pieza, la que está por ahí al fondo, que si tú vas siguiendo esas piedritas, llegas a una pieza increíble audiovisual, donde intervinieron actrices, programadores web, diseñadores, para pensar la historia de un hombre que quiere encontrar un monumento en Chapultepec que ya no está. Félix Blom, un artista que estaba trabajando en Veracruz con sonidos de un pueblo específico y de una comunidad específica que tenían un árbol, digamos, como de reunión entre comunidad, hizo un árbol virtual y pudimos hacer la pieza sonora allí. En fin, a lo que voy es que no es ni el primero ni el último ejemplo de tercera dimensión que nos sirvió, de nuevo, no solo para pensarlo en plano, sino para que ahí mismo pudieran ocurrir cosas. Y ya les decía que esto para mí ha sido una experiencia, pues el día a día, una experiencia que se va enriqueciendo, pero que ha servido muchísimo para seguir pensando, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué otro efecto pasó con esta casa 3D? Además de que obviamente pudimos seguir haciendo las cosas como este festival ha podido seguir existiendo a pesar de todo, es un esfuerzo tremendo y eso a quienes trabajamos en esto nos queda claro. Lo que pasó también es que, y eso es bien interesante, se horizontalizan los agentes que forman parte de esto. Las relaciones verticales, de decir, bueno, primero está la dirección y luego hay una parte de subdirección y luego hay una parte de curaduría y luego hay una parte pues ya de ejecución, no pueden seguir funcionando de esa manera. Así como Jesús aquí en el Festival de la Joven Dramaturgia es un papel fundamental porque hace posible que nos conectemos y que esta charla se esté transmitiendo, lo mismo acá. Las personas que programan en código, las personas que diseñan en tercera dimensión, las personas que logran las transmisiones, esas figuras se han vuelto totalmente relevantes. Y lo que estamos haciendo en términos de curaduría y en términos de programación artística está en un diálogo constante y pleno siempre con las personas que antes entendían como si estuvieran en otro mundo, el mundo de lo técnico. Hay una conexión de decisiones en todos los sentidos. En las rejas, aquí ya no puse la imagen, pero por ejemplo tenemos una exposición de feminismos en México que curó Julia Antivilo, una activista feminista investigadora increíble, se las recomiendo mucho. Y bueno, la curaduría estaba hecha, pero ¿cómo se monta en un espacio digital? ¿Cuál va a ser la distancia? ¿Cómo vas a poder recorrer esos cubos? ¿Cuál va a ser la experiencia de usuario, etcétera? Eso se tiene que decidir entre todas las partes. Ya no es nada más la curadora de artes visuales, ya no es nada más subdirección y dirección, etcétera, sino
el programador web, el museógrafo en tercera dimensión, etcétera, todos están interviniendo en nuestras decisiones. Eso me parece importantísimo en los escenarios híbridos. Hay que contemplar una experiencia de pantalla, una experiencia de uso que parte de un cuerpo que está fuera de esa pantalla, del usuario que está fuera de ahí, y además hay que horizontalizar las relaciones que hacen posible eso. Pongo otros ejemplos. Esto lo vi a una medianoche, un sábado, en un festival nórdico de música, de arte sonoro, pero que me gustó muchísimo, ya no tanto para producir un escenario como este ejemplo de Casa Lago, sino como el aprovechamiento de la pantalla. Entonces, lo que hicieron fue transformar su página web de carácter informativo, que es lo que casi siempre pasa, ¿no? Se piensa mucho que las páginas web son una especie como de carteleras digitales, y lo que hicieron fue simplemente insertar los actos en vivo que estaban pasando de los artistas sonoros y difuminar, el texto de la cartelera. Entonces, cuando tú querías ver el evento que estaba ocurriendo y no te querías distraer por todo el texto alrededor, dabas clic en el botoncillo ahí morado a la derecha arriba, y entonces en primera instancia y en primera dimensión estaba el escenario con lo que estaba ocurriendo ahí. Los ojos no se distraen tanto, el cuerpo no se distrae tanto y permite ver eso. Y cuando querías más bien leer información de lo que estaba pasando detrás de eso, dabas otra vez clic allí y entonces se difuminaba un poco el video y lo que leías era la información del festival. En ese sentido también creo que hay muchísimo trabajo que hacer ahora que estamos repensándonos en estos escenarios. ¿Cómo pensar los dispositivos que tenemos y las páginas de difusión que tenemos no como carteleras, sino como espacios de acción? Finalmente se están convirtiendo de nuevo en nuestros escenarios. Entonces voy a recapitular un poquito para no perdernos en tanta cosa. Número 1, esta digitalidad entendida materialmente nos hace pensarla en su contexto cultural. Entonces, revisar su contexto cultural es revisar también su historia y sus políticas. Importantísimo. Alfabetizarnos en la historia propia del medio que utilizamos. Número 2, la digitalidad implica conectividad y no conectividad. La digitalidad implica lo que pasa en una pantalla y lo que pasa fuera de una pantalla. Es decir, estamos pensando siempre en cuerpos. Número 3, los cuerpos están en movimiento y hay una fuerza y un impulso muy grande a nivel global por el algoritmo como eso que rige nuestras vidas. Rescatar, impulsar, promover el biorritmo antes que el algoritmo. O hacerlos convivir, que eso es básicamente con lo que quiero cerrar, esa es la hibridez finalmente, hacer convivir el mundo algorítmico. Número 3, horizontalizar las funciones, colectivizar las funciones. No solamente quienes performan, no solamente quienes programan, no solamente quienes gestionan, sino todos aquellos que hacen posible que esto se vea de tal o cual modo en las pantallas. Entonces, horizontalizar los procesos de trabajo y las conectividades. Número 4, quizá, pensar en la interacción, pensar en que va a haber una persona que aunque no está físicamente allí en cuerpo entero, sí está haciendo gestos corporales y sí se está moviendo en un espacio dado. Número 4 o 5, ya no sé en cuál voy. Pensar nuestras páginas no únicamente como carteleras, sino también como espacios de acción, como escenarios de acción, y entonces ser muchísimo más críticos con lo que podemos hacer con ello. Ya están hechas, ahora hay que limitar y abrir y sumar y quitar y cambiar lo necesario para que eso se vuelvan escenarios. Hace unos meses tuve una experiencia muy, muy grata con exalumnas y exalumnos, especialmente uno de ellos, Luis Fernando Colchado, que también durante la pandemia decidió hacer su propio centro cultural. Él ha estado ahora trabajando con nosotros, pero él tiene su propio centro cultural aparte, completamente virtual, y me invitaron a su fiesta de inauguración.
Entonces yo era esa persona, yo era ese Finn que pueden ver con la mochila verde, podías elegir un avatar, ahí estaba otra chica, ahí estaba otro chico, y me invitaron a recorrer el centro cultural, que está trazado en un videojuego. Lo que hicieron fue utilizar la base de un videojuego para adaptarlo y producir un escenario allí, poner exposiciones, tener eventos, tener fiestas, etcétera. Y que hicimos recorrer el centro cultural volando. Ahí estamos volando. Entonces, esta foto la quise poner porque para mí ha sido muy, muy simbólica de todo esto y de volver a pensar todo esto que estamos hablando, que estoy hablando. Porque sí, en efecto, ¿qué no puede hacer un cuerpo físicamente? Pues todavía no podemos volar, pero en un escenario híbrido sí podemos. Entonces, la sensación que tuve, por supuesto, además del orgullo de ver alumnos tan talentosos haciendo estas cosas, pero además, en serio, la sensación que tuve de sentir que estaba volando un espacio, es brutal, es un cambio, ¿verdad?, sensorial. Sí hay posibilidades virtuales que nos pueden hacer sentir estímulos sensoriales muy profundos. Solo hay que buscar provocarlos, producirlos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, también lo recomiendo mucho, es el Centro Cultural Capa y hacen cosas muy, muy experimentales, sobre todo de artes visuales, arte digital, pero bueno, ahí estábamos volando y eso es un poco como la metáfora que quiero decir. No intentar traducir la vida que no se puede acá, sino más bien ponernos a hacer en lo virtual lo que no habíamos podido hacer. Este es otro ejemplo de lo que ella está llamando arquitectura especulativa, de una artista mexicana con la que también hemos estado trabajando, quizá algunas y algunos de ustedes la conocen, es Malitzin Cortés. Para mí una de las figuras más relevantes ahora en el país en términos de producción virtual. Ella es artista audiovisual, trabaja con código, con live coding, pero en los últimos meses también ha estado produciendo obras de arquitectura en realidad aumentada. Esta recién la presentó para un festival en Viena de escenarios precisamente virtuales y es una chulada. Les recomiendo mucho que busquen el trabajo de Malitzin Cortés. Acá, ¿qué pasa? Bueno, también hay estéticas, ¿no? Distintas, así podemos ver claramente que hay muchísimas estéticas también acá. En el caso de lo que están haciendo estos escenarios muchísimo más experimentales, por eso arquitectura virtual especulativa le llaman, pues es eso, son espacios muchísimo más abiertos, donde todo lo que se juega con la forma es central. Puedes a veces escoger avatares, a veces puedes simplemente entrar como si quienes tienen estos lentes, estos Oculus pueden usarlos, quienes no, pues hay maneras de caminar y de transitar y pues obviamente se está experimentando más y más con estas formas, pero es muy, muy interesante ver lo que está pasando también en términos de cómo estamos pensando arquitectónicamente los espacios en la virtualidad y otra vez, cuánto vamos a empezar a especular. ¿Qué formas no pueden producirse en el espacio físico y qué formas sí pueden producirse en el espacio virtual y cómo se van a influir? Esta artista, Malitzin, fue justamente la que nos hizo un escenario ahí sí completamente interactivo hace unos meses para un concierto que tuvimos, un concierto nocturno. Y ahí lo que tú ahí sí podías hacer es lo mismo, el de elegir un avatar, había pantallas en distintas partes de la casa, del bosque, y podías entrar, poner el nombre que tú quisieras, ser quien tú quisieras, entrar y recorrer la casa, los jardines, tomarte selfies, etcétera. Era una cosa muy, muy, muy interactiva, muy lúdica, desde luego, y fue increíble experiencia. Si quieren más tarde, si hay una duda por acá, sí podemos hablar también de lo que pasa en términos de gestión cultural, porque también es interesante las decisiones que tienes que tomar al respecto, ¿no? Una cosa es la experiencia de usuario y una cosa es cómo programas en función de eso. Pero bueno, ese es un tema que podemos dejar si quieren, si hay alguna duda al respecto. ¿Qué otro tipo de escenarios se están provocando? En esta exposición que les digo en Viena, por ejemplo, este colectivo, este dueto Yanchi, hizo este club nocturno. Es una experiencia también de realidad aumentada y pues es una ya cosa de explosión formal, sonora, estética, y eso, intermedial sobre todo, donde pueden pasar muchas cosas y puedes estar haciendo
que los cuerpos también se muevan ahí dentro, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos. Estoy poniendo solo algunos que me parecen claros para explicar cosas, pero lo que hay que hacer es rastrearlos y lo que hay que hacer es ver qué nos funciona para un escenario híbrido, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la parte distópica, porque esto a mí, no sé cómo lo estén viviendo ustedes, pero esto a mí me provoca, me da mucha energía y me da muchas ideas para repensar. Es muy motivante, pues, ¿no? No hay una cosa que se venza, al contrario, hay que repensarnos. Pero volviendo al otro lado de la moneda, donde no es tampoco tan inocente nada de esto, no quería dejar de mencionar algo que también me parece súper importante contemplar y que retomo del artista e investigadora Hito Steyer, que es, entre muchas ideas que son fantásticas de esta autora, pero una que retomo es la de las imágenes pobres, ¿no? Un poco el mundo en el que vivimos, el mundo digital que estamos haciendo y que estamos conviviendo, está produciendo todo el tiempo estas imágenes pobres. ¿Y a qué nos referimos con esto? Estas imágenes desgastadas, estas imágenes del error, estas imágenes de la sobresaturación, estas imágenes de la sobrereproducción. Piensen, por ejemplo, un clarísimo ejemplo de una imagen pobre es un meme, ¿no? No porque el meme en sí sea pobre o no, no hablamos en términos, acá no estamos hablando en términos contenidísticos, estamos hablando en términos materiales. Piensen en un meme que se ha reproducido y que tal, o sea, de manera, una sola imagen, una sola materialidad digital que se ha reproducido tantas veces y que llega a nosotros ya completamente desgastado. O piensen en una imagen muy pixeleada, o piensen en los delays que tenemos cuando estamos en videollamadas ahora y a una persona no le funciona el internet o la cámara no funciona bien y entonces la imagen se ve desgastada, se ve con retraso. Todas esas nociones del tipo de imágenes que somos capaces de producir, una vez más, están vinculadas al tipo de materialidad histórica en el que nos encontramos. Entonces, no es ingenuo la tecnología que elegimos para hacer cualquiera de estas cosas. Ojo aquí, ninguna elección es ingenua. El tipo de imágenes que podemos producir está vinculado con el tipo de imágenes que podemos adquirir. Y otra vez se vuelve desde luego un tema político y un tema económico. Hoy estamos transmitiendo desde una plataforma distinta a Zoom, y yo agradezco muchísimo al festival por esta sesión, por elección, porque hay políticas y hay planteamientos, hay objetivos detrás de cada tecnología que elegimos. Y elegir esas tecnologías son las que precisamente nos da la posibilidad de pluralizar nuestras imágenes o de jugar con este empobrecimiento. En términos estéticos también hay muchísimo que hacer sobre el error y el desgaste. Pero cuando no tenemos posibilidad de elegir las tecnologías por accesibilidad, por falta de alcance económico, porque no hay un apoyo estatal al respecto, etcétera, porque no hay una infraestructura dada o una preocupación sobre una infraestructura, ahí es un asunto que se vuelve, por supuesto, político y económico a nivel transversal. Entonces, hay quienes han decidido jugar con esas imágenes pobres que son las tecnologías que nos lo permiten hoy, esas que producen delay, esas que te dan un blanco completamente desgastante a los ojos, etcétera, y quienes explotan también esa idea del desgaste, el error, lo ambiguo, como parte de la estética. Y hay quienes no, hay quienes van sobre la imagen lo más transparente posible, ¿no? O los performances digitales lo más estrictos y apegados a una ruta cronológica posible. Entonces, son también decisiones súper importantes y forman parte de todo lo que tenemos también que repensar. ¿Qué tecnologías usamos? ¿Qué tanto acceso tienen nuestros usuarios, nuestros espectadores, nosotros mismos? ¿Y cuál es la experiencia en términos afectivos, corporales, psicológicos, etcétera, que producimos? Entonces, ninguna imagen es inocente, eso lo quería decir.
Acá les nada más eso, no lo quería dejar de mencionar, entre cosas maravillosas que tiene esta autora, Hito Steyer, les recomiendo muchísimo este video, durará unos 15 minutos, está por ahí en internet en muchísimos lugares, y ya es un poco un planteamiento muy característico de esta autora en términos de lo irónico que se mezcla con lo político, ¿no? Un poco creo que también la charla de hoy va por ahí. Y bueno, acá un poco también en el entendido de que estamos todo el tiempo jugando en la sobresaturación, de que estamos todo el tiempo en 1000 perfiles, produciendo 1000 imágenes de nosotros y leyendo 1000 imágenes de otras personas. Hay también acá una guía para ser invisibles en este mundo que no nos deja ser invisibles. Entonces nada más lo quería poner como bibliografía extra. Les recomiendo muchísimo el trabajo de esta mujer. Eh, en México, más bien de origen mexicano, pero ella vive en Alemania hace tiempo, también quería recomendar el trabajo de Geraldine Juárez. Y acaba precisamente de ser comisionada, ¿no? Le comisionamos una pieza, es una lectura performática, en el que está, a la vez que está jugando con su múltiple representación y con espejeos propios en su pantalla, ella está ahí haciéndolo en su casa, pero tiene distintas pantallas que le está ayudando a poner a que en la pantalla nuestra se vea este texto superpuesto. Y a la vez está haciendo una crítica muy profunda de cómo las instituciones culturales están trabajando con la idea de contenido de una manera otra vez acumulativa, ¿no? Y de cómo otra vez se empiezan a reducir los canales de archivo de contenidos, nuestros contenidos empiezan a hacer esta transferencia de datos que provoca también un montón de ganancias a nivel capital, y cómo hay otras iniciativas que han querido darle la vuelta a esta política del consumo y esta lógica del almacenamiento y pues, del capital, pues, de los datos nuestros. Entonces, esta es una autora y una artista también que lleva mucho tiempo trabajando performáticamente y teóricamente, que no empezó a hacer esto ahora y que eso, tiene una noción muy inteligente de cómo repensar las políticas de lo digital. Entonces, la quería nombrar también un poco como para haciendo referencias. Y vamos a ir a ya la última parte de esta conversación, un poco resumiendo y poniendo ya algunas ideas teóricas también que espero que sean útiles. Ahí, Zoe, me dirás si vamos bien. Si vamos bien de tiempo, si quieren que hagamos una pausa. Normalmente a la hora de clase hago una pausa, pero ahora tenemos nada más un cachito extra, entonces si les parece bien, nos seguimos y pasamos en un ratito más a las preguntas. Hay una idea que creo que también es muy útil para pensar nuestro presente y para pensar los medios con los que trabajamos, y es la idea de la remediación, que tal vez ustedes han escuchado ya o lo han escuchado en otras disciplinas. ¿Qué retomo de la noción de remediación? ¿Qué significa esto de la remediación? Perfecto. Ya, me dicen que vamos bien. Va, mil gracias. Hay una idea, ¿no? Y esto también es bien importante que lo tengamos muy claro. Hay una idea que persiste muchísimo en nuestro entendimiento de los medios, no solo de los nuevos medios, sino de cualquier medio, ¿no? Entendamos medio como este soporte, este espacio de transmisión de información y esta posibilidad también de creación de lenguaje, ¿no? Entonces pensemos en medio, obviamente, pues eso, fotografía, el medio impreso, el medio también, digamos, de la oralidad, por supuesto el medio electrónico, ¿no? Y pensemos todo lo que está ahí alrededor. Para quienes se han clavado más con estos temas, sobre todo quienes lo han estudiado, por ejemplo, en el ámbito de la publicidad o incluso en el ámbito de la comunicación digital,
habrán escuchado esta noción de lo transmedia, ¿no? Lo transmedia como esta posibilidad de producir contenidos para distintas plataformas, y entonces el video lo vas a poner en YouTube y el anuncio el cartel justamente lo vas a subir a tu página web como cartelera, y la obra de teatro la vas a transmitir por Instagram, y etcétera, ¿no? Esta idea de multiplicar y de hacer transversales las exposiciones de nuestros contenidos. Ok, muy bien. Pero hay una cosa allí que sigue haciendo mucho ruido, a pensar que ya han pasado muchos años de que trabajamos con estos nuevos medios, que es la noción de que este nuevo medio anula o desaparece a los medios anteriores. El ejemplo que, de hecho, ayer comentaba con una colega de la Coordinación de Difusión Cultural y que ustedes conocen perfecto y que suelo nombrar en charlas así, el ejemplo perfecto es lo que pasó con el libro. El libro digital, ¿no? El mercado de lo literario, que por hace ya algunos años, ¿no? Produjo una especulación tremenda sobre cómo se iban a desaparecer los libros impresos y el mundo editorial de lo impreso iba a desaparecer porque el libro digital y el libro electrónico venían a transformar esa industria y venían a eliminar la cultura impresa. Y después ya nos calmamos un poco porque pasó el tiempo y vimos que no, que hay una posibilidad de convivencia y que también hay términos de costos y términos de comunicación y términos de estrategias digitales que te permiten vivir con esa hibridez del mundo del libro electrónico y el mundo del libro impreso. Un poco, ese es un ejemplo perfecto de lo que ha pasado también con estas nociones de las nuevas tecnologías. Número uno, otra vez, y por eso empecé la charla hablando de la historia del Internet. Internet no es una cosa nueva ya. Internet ya pasó por muchos momentos. La idea de lo digital ya no es una cosa nueva, la digitalidad ya tuvo muchas transformaciones. Y entender en dónde estamos y hacer una revisión a su historia nos ayuda muchísimo también, para también qué estamos pensando sobre lo nuevo y para entender que hemos mantenido una especie de ecosistema de medios en donde esta idea del Internet se ha ido integrando, sí ha influenciado, pero también ha sido influenciado. Entonces, de esto se trata la idea de la remediación. Hay una influencia mutua entre los medios, que solemos ahora llamar como viejos medios o medios tradicionales, y lo que entendemos por nuevos medios. Yo preguntaría también, por si quieren abrir la discusión ahora, ¿qué estamos entendiendo ya por nuevo medio? Porque, ya les decía, el trabajo con las pantallas no lo es. Pero digamos sí es el más reciente y sí hay cambios. Entonces, por ejemplo, ¿qué le hace el Internet a el radio? Ese es un tipo de influencia mutua, ¿no? El radio no ha desaparecido afortunadamente y hoy más que nunca necesitamos pluralidad de medios. El radio no ha desaparecido, pero por supuesto que se ha visto influenciado por este medio. Y entonces tenemos la idea de un podcast, por ejemplo, ¿no? Ahorita es súper potente, hay muchísima gente produciendo podcasts, el radio por internet es una cosa muy, muy fuerte y ahí yo creo que podemos discutir también por qué. Hay muchísimas razones para esto y es muy interesante. Cómo también nos hace mucha falta explorar el medio sonoro. Mucha falta explorar el medio sonoro para entender realmente otra capacidad también de acción en lo invisible, no nada más en lo visual. Pero bueno, seguimos muy obsesionados con lo visual. Entonces sí, el radio tiene estas modificaciones o ampliaciones a partir de la influencia del Internet. Pero ese podcast, por ejemplo, que se puede producir en línea, no se puede producir de manera completamente diferente a lo que entendemos por radio, porque necesita ciertos guiños de ese medio para que nosotros entendamos que es radio o que es producción sonora. Entonces, ¿qué elementos de la producción de radio tradicional toma la producción de podcast para que nosotros, cuerpos, entendamos que pertenecen al mismo campo semántico?
Por ejemplo, cortinillas, por ejemplo, la idea de que haya un locutor o varios, por ejemplo, si hay comerciales, los cortes, el tipo de estructuración, etcétera. Siempre un nuevo medio o un nuevo submedio empieza a tomar ciertos guiños de medios anteriores para darse a entender. O piensen, por ejemplo, en los primeros sitios de internet donde se se ponían PDFs textos digitalizados, PDFs, ¿no? ISU eres uno de esos, creo que todavía sigue funcionando, pero hay un montón, que eran como periódicos digitales. Se acordarán, yo creo, ustedes de algunos de ellos. Y entonces necesitabas una especie de guiño, también material o visual, para entender que estabas hablando en una publicación. ¿Qué guiños podían ser eso? Han escuchado esas páginas de internet que a las páginas les ponen sonido de paso, ¿no? De paso de hoja, de paso de página. Estos son especies de guiños que un medio siempre va a estar retomando. Espero haber sido clara con esto. No veo los rostros, entonces estoy hablando ante una pantalla y no veo las reacciones de si esto está quedando claro o no. Pero eso, lo que necesita siempre es una influencia mutua y ese nuevo medio siempre se va estabilizando y siempre se va influenciando a partir del anterior. Y de ida y vuelta. Esa es lo que es la remediación. Así que cuando queremos empezar a hablar de hibridez en nuestros escenarios, ya decía, tanto escénicos como en general, o sea, nuestros escenarios de producción de vida, ¿por qué no pensar de nuevo eso? Y eso nos lleva a lo primerito que dijimos, que la virtualidad no se reduce a este rectángulo de pantalla, sino que hay que entender una manera de producir un espacio en común donde hay una influencia de esa fisicalidad y todo lo que nos estamos perdiendo ahora, ya sea afectiva, gestual, corporalmente, y hay una influencia también de esa virtualidad muy rica, como lo que les mostraba, poder hacer cosas que físicamente no puedes hacer, volar o tener una forma completamente ambigua y plástica que puedes atravesar. Esa mezcla de potencialidades de lo digital y de lo virtual y potencialidades de la vida física que no queremos dejar, solo allí va a poder haber una convivencia de lo biorrítmico frente a lo algorítmico. Si nos vamos ya a estas, digamos, cosas más extravagantes o más complejas en términos de producción digital, ¿no? Obviamente pensamos siempre en el VR, en la realidad aumentada, etcétera. Pensemos eso. ¿Cuál es la realidad que se aumenta? No es otra realidad, porque también eso se escucha muy seguido, ¿no? Hablamos de la realidad y lo virtual, como si fueran dos cosas distintas. No, es una sola realidad que tiene distintas salidas y distintas corporalidades. Entonces, cuando ya lo entendemos así, ¿qué pasa? ¿Qué realidad se aumenta? Se aumenta nuestra realidad, nuestra potencia de carne, nuestra potencia de cuerpo, o se aumenta nuestra capacidad de presencia, ¿no? La ubicuidad, o se aumentan nuestras capacidades de movimiento físicas. ¿Y qué realidad se reduce? Eso es lo que no queremos. Entonces, bueno, ya había hecho una recapitulación y acá la pongo en otras palabras, ¿no? Vamos hacia la multiplicidad de canales de conectividad en vez de la reducción. Vamos hacia la reinvención de lo performativo en otra escena, en otros escenarios. No necesariamente a perder lo performativo, sino a reinventar cómo se hace esa presencia. Y vamos a potenciar lo sensorial en la estática, o eso que otros han llamado lo estático, lo rígido del algoritmo. Ya había dicho yo que muchas de estas cosas no solo vienen de personas que estén estudiando, no sé, pienso en Timothy Morton, que ha estudiado los hiperobjetos y es un tema fascinante, ¿no? Si nos rebasa esta virtualidad y si nos rebasa esta conectividad, porque no podemos tocarla tampoco y entonces está viviendo entre nosotros, pero es muchísimo más grande que nosotros, o lo que les decía de Bifo, o lo que les decía Hito Steyer, o lo que están haciendo aquí muchísimas colectivas también, sobre todo mujeres en términos de tecnologías abiertas, Nadia Cortés, o lo que les contaba de Geraldine Juárez. En fin, hay muchísimas producciones de pensamiento crítico al respecto en el presente.
Pero no quería dejar de decir esto, como se había dicho ya antes, porque hay discusiones que también se están renovando. Esto que estamos diciendo de la pluralidad y lo simultáneo en vez de lo reducido, se había dicho también en otros momentos históricos, como no dejar que todo sea lineal y unívoco, sino provocar la simultaneidad de lo constelativo, de las múltiples conexiones. Y en términos de las poéticas experimentales, pues obviamente desde Stéphane Mallarmé y su tiro de dados y la producción simultánea de partituras que son también texto y empezar a leer simultáneamente cosas en vez de linealmente, ¿no? O, por supuesto, fundamental, yo siempre defiendo el concretismo brasileño como no solamente un movimiento para pensar lo poético en otros términos, sino como estrategia política de imaginar otras formas, ¿no? Y ahí estamos hablando de mediados de siglos XX, o tantos trabajos de las poéticas experimentales, incluyendo los performances, incluyendo las artes vivas, etcétera, ¿no? Esta frase que también me acompaña desde hace tiempo y que releo y releo y releo, y que se puso en el manifiesto de la nueva poesía concreta a mediados del siglo XX como para también explicar un movimiento propio en Brasil, pero me parece que hoy más que nunca es súper interesante y súper pertinente pensarlo así. El ojo oído ve escucha, ¿no? Lo que estaban tratando de hacer estos concretos brasileños era que no nos gane la dimensión semántica de la palabra, que no nos gane la dimensión de sentido. Están todos los sentidos funcionando a la vez. Cuando estamos leyendo, estamos también escuchando y estamos también viendo. No solo estamos haciendo un proceso cognitivo lineal. Si pensamos de otra manera hoy, ¿cómo producir esto? El ojo oído lo escucha. Entonces, otra vez, la experiencia ante la virtualidad no tiene que ser lineal. Una persona sentada y viendo todo de manera lineal a 50 centímetros de sí. Es una experiencia que hay muchas gestualidades que no se están, digamos, potenciando. El ojo oído escucha. Me parece también una frase muy, muy importante para cerrar. Y por último, en términos de intermedialidad, cualquier charla que ustedes escuchen sobre lo que es la intermedialidad y también su historia, va a pasar por este chart, por este mapa de Dick Higgins, que para personas vinculadas al performance y a los happenings, ¿no? Hace tiempo, pues seguramente les suena. Dick Higgins fue parte de este grupo Fluxus, fundamental también para abrir otras posibilidades de escena vinculada con otras disciplinas. Pero bueno, en su momento, ¿no? Lo que proponía este Intermedia Chart era precisamente una conectividad de posibles disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no estamos hablando de categorías separadas otra vez, ¿no? Disciplinas artísticas separadas, sino disciplinas que se conectan, que se tocan, que se influencian mutuamente también, y dejó, y a mí siempre me ha gustado este gesto de Dick Higgins, dejó estos tres espacios en blanco, ¿no? Con pregunta abierta, un poco para que se completara después, porque eso era un contexto específico, hace ya varias décadas. Y esa es la pregunta que creo que también nos tenemos que hacer. Hoy, ¿qué hay aquí? ¿Cómo completaríamos este chart? ¿En dónde qué cosas han perdido cierta relevancia, qué cosas se han nutrido de otras y se han convertido en nuevas posturas disciplinares, qué cosas no existían y existen hoy? Entonces, ¿en dónde hoy nos conectamos con nuestra historia artística y con nuestra historia medial? También importantísimo pensar eso. Y ya, con eso cierro, ¿no? La noción de constelación que mencioné hace un momento, que reúne todas las ideas que he estado mencionando hoy. La posibilidad de conectividad, no reducción, sino ampliación de nodos, lo simultáneo, la potencia e influencia mutua. Entonces, le voy a dejar por ahí. Muchísimas gracias. Voy a quitar ya mi presentación y veamos, creo que Imanol regresa conmigo y veamos si hay discusiones que quieran abrir. Yo encantada de leerlos o escucharlos. Mil gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Wow, qué interesante. Muchísimas gracias.
Bueno, pues pasemos a la parte de abrir el diálogo, ¿no? A Sí, platicar perfecto. con los miembros del festival. Yo estaba anotando acá algunas ideas. Creo que sí, justo me parece que esta cuestión de la remediación, ¿no? O sea, pensar no solo pues algo que tocaste durante toda la charla, sino algo que además incluso hemos platicado a lo largo de estos días del festival, que tiene que ver con, pues eso que decías, las nuevas experiencias que se generan, ¿no? No intentar traducir, ¿no? Mediáticamente, sino estimular, ¿no? Como decías tú, estimular sensorialmente otras capacidades, pero también pensaba mucho, ahora que lo decías, pues que está muy ligado al acceso a la tecnología y a la alfabetización digital que cada uno de nosotros podemos poseer y que cada uno de los creadores posee, ¿no? De pronto se han tenido que replantear hasta cuestiones lingüísticas, ¿no? O sea, por ejemplo, decía uno de los directores, quien abrió el festival, el director de la primera lectura dramatizada, que él decía que tenía que estar editando en vivo, ¿no? O sea, o sea, no estaba haciendo un cortometraje, no estaba haciendo teatro, estaba haciendo una transmisión en la que él, digamos, hace un corte de escena a escena en un mismo espacio, pero que no había ni siquiera una palabra con qué llamarle, ¿no? A eso que estaba intentando hacer, ¿no? Y entonces yo creo que todos estamos un poco muy en eso y entonces pues bueno, por eso y muchas más cosas, agradecemos muchísimo esta conferencia que ha arrojado tanta luz a muchas de las dudas que tenemos. Así que gracias otra vez. No, al contrario, y sí, está pasando eso también, y creo que eso también es bien, qué bueno que rescatas la idea de lo lingüístico y el término, o sea, lo que el lenguaje nos va a ayudar a hacer, va a ser completamente también importante y fundamental en términos de acompañamiento de estas nuevas experiencias y nuevos saberes. Y sí, totalmente, una persona que normalmente se dedicaba a ciertas tareas como ya muy claras, ya muy nombradas, de pronto hoy o adquiere nuevos conocimientos o justamente hace constelación y hace equipo con otras personas que tienen conocimientos completamente necesarios para su tarea que era habitual. Pero ver esa transformación, como bien decías, para producir nuevas posibilidades de cuerpos y de escenarios y de acciones, más que como, bueno, eso ya no existe, entonces ni modo, ya no hay teatro, ¿no? Ya no hay, porque también se ha escuchado, es una discusión muy, o sea, la he seguido es bien interesante, más bien sí se tiene que pensar en un nuevo quehacer, pero no se va a hacer con tabula rasa. Claro. Al contrario, se tiene que revisar cómo fue que llegamos aquí. Y sabiendo eso, hay muchas estrategias, sí, anteriores a nosotros que nos van a iluminar sobre el presente, creo. Claro, sí, ¿no? Y hay, o sea, a mí también me entusiasma muchísimo participar de digamos, como de este cambio, de este paradigma Sí. artístico, digamos, pero en general creativo, pero también me preocupan ciertas cosas, ¿no? O sea, Claro. de pronto trasladar todas las lógicas del capitalismo de plataformas digamos, a las artes, ¿no? O sea, puede tener cierto riesgo digamos, como en áreas que de por sí están precarizadas, ¿no? Con lo que se asocia en esta horizontalidad que decías, ¿no? O sea, tenemos que asignar muy bien los roles, pero también reconocerlos como trabajos, ¿no? O sea, como profesiones, ¿no? O sea, y entonces no solo ser multitask, ¿no? Que no solo que ahora los directores de escena o los escritores estén pensando en plataformas, sino en cómo eso de algún modo se capitaliza, ¿no? Pero bueno, pues Sí. ahora sí, para no cerrar, no hacer este diálogo uno a uno. Bueno, yo quisiera leer algunos de los comentarios que Okay. fueron dejando. Por ejemplo, la doctora Didan Weekend, quien nos acompañó durante el Hola, primer fin de semana. Iván. Sí, queridísima y admirada Iván, le mando un abrazo. Ella deja un comentario en el Facebook que dice, o desde otra perspectiva, mirar un mundo paralelo al mundo. La pantalla, como apunta Lev Manovich en la genealogía de la pantalla, está en la vida humana desde que el mundo es mundo. La pantalla clásica como ventana que enmarca ese mundo otro, como lo fueron los primeros espejos, los cuadros pictóricos, en fin, la necesidad del mundo virtual inherente al humano. Le seguimos diciendo modo paisaje o modo retrato, igual que a los cuadros renacentistas. Buenísimo que recuperes la noción de la virtualidad más allá de lo digital. Maravilloso escucharte. Ay, qué gusto. No, totalmente, exactamente. O sea, cómo hemos reproducido en nuestros espacios, por supuesto, de representación, históricamente, cómo hemos querido construir eso que nos representa, eso que nos espejea,
pero también cómo hemos reproducido y cómo hemos construido históricamente los espacios de apertura y de conectividad. Yo creo que hay mucha tarea que hacer ahí. Sí, Lev Manovich es una figura importantísima. Pues un gran abrazo a Didango y toda mi admiración también. Sé que anda muy productiva en estas fechas, la he estado viendo también. Bueno, luego en un chat que tienen los autores invitados al festival, preguntan, dicen, las herramientas que provee la digitalidad para crear versiones alternas de nosotros, en juegos o redes sociales, por ejemplo, nos dan la posibilidad de simular y mostrar solo lo que nosotros queremos y lo abrazamos muy fácilmente. ¿Por qué entonces en materia de trabajo nos ha costado tanto migrar a las plataformas? Bueno, nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Y yo creo que eso en relación con lo que Manuel decía hace un momento, qué bueno que se toque. Porque ahora he planteado esta charla un poco en una idea de construir, ¿no? Y de pensar, ok, se puede, sí se puede, y hay cosas que todavía nos queda por aprender, y hay muchas cosas que incluso ya se están pasando. Pero a ver, ojo, ¿no? Y ahí por eso desde el principio dejamos claro, sí, por supuesto, entonces estamos hablando de una responsabilidad múltiple, y ya lo decías tú, es una responsabilidad, por supuesto, de quienes participamos como agentes en la cultura y quienes producimos este trabajo, pero es una responsabilidad estatal, gubernamental y transversal, porque en efecto, si no se producen este tipo de accesibilidades, si no se produce, si no se da un trato justo y un pago justo, y si no se capitaliza bien, como dices, digamos, de manera justa y horizontal para las personas que están produciendo esto, si no se piensa en la cantidad de trabajo que ha aumentado para todas las personas que están trabajando en lo virtual hoy, y si no se replantean también desde la estructura nuevos modos de colaboración, nuevos modos de elaborar, más allá del escenario o antes del escenario, va a ser imposible. Y es súper, súper cierto. Una cosa que no dije, o lo dije ahí por ahí muy sutilmente, pero es central, es que si estamos hablando de toda materialidad que se puede producir, que se puede pensar, está relacionada con este carácter histórico o con su dimensión histórica y política y demás, también, por supuesto, con la georrealidad en la que se produce. Entonces, estamos hablando de México, en un nivel de desigualdades brutal, ¿no? Desigualdades en todos los niveles, en todos los sentidos. Y, por supuesto, con una precarización en el espacio cultural y ahora, bueno, terriblemente peor, que nos deja un poco sin armas. No sé si la pregunta va por ahí la entendí. Me parece importantísimo que se mencione. Podemos imaginar todas las imágenes no pobres como las que decía de Hito Steyer, sino las imágenes transparentes, originales, perfectas, algorítmicamente ideales, siempre y cuando hay una accesibilidad tecnológica que nuestra georrealidad provee. Pero si tenemos estados que ni siquiera tienen acceso a una computadora o a condiciones dignas, básicas de vivienda, estos escenarios increíbles que están produciendo en el festival de no sé dónde no tienen ningún sentido, lo van a ver 3 personas, nuestros amigos. Entonces, hacer entender que esta alfabetización también, esta necesidad de acceso a lo digital, le toca al Estado, pero que es una conciencia, está rudo porque sí, no se ve internet, les digo, más allá que como lo hemos entendido hasta ahora en la videollamada, ¿no? Claro. Y, sí, en fin, es un temazo. Sí, hay un gran riesgo, ¿no? En la uberización de las industrias creativas y artísticas, ¿no? O sea, sí, claro. ¿no? Que de pronto solo seamos plataformas. Bueno, hay Fernando. ¿Cómo pensamos el festival nosotros esta edición? Que hay una pregunta que dice, ¿qué estrategias se podrían poner en marcha para centrar la atención del espectador en el nuevo teatro virtual? Y es que me acuerdo que cuando nosotros empezamos a pensar cómo iba a ser esta edición, Patricia Estrada, la codirectora del festival, decía que lo importante es que las funciones fueran en vivo, o sea, aunque fueran a través de justo o plataformas de videoconferencia, que no fuesen la transmisión, o sea, que no fuese la obra grabada, porque de pronto perdía atención, ¿no? O sea, un poco se volvía como
yo qué sé, o sea, yo creo que se ha potenciado el uso de podcast o el escucha de podcast en estos meses de pandemia, poco como lo que dice justo en un podcast Jorge Carrión, que tiene que ver con la noción del acompañamiento, ¿no? Es sentir que alguien nos está hablando cuando estamos aislados, ¿no? Entonces, creo que el teatro ahí también, o las artes escénicas performáticas, tienen que repensarse en cómo, volviendo ahora sí a hacer la pregunta y más que el comentario, a cómo a centrar la atención del espectador a través de esto, ¿no? De la retícula, de la multipantalla. Pues ese, ya decíamos, ¿no? Esa es la pregunta y bueno, de entrada que nos la hagamos, yo creo que ahí hay una ganancia porque también ha habido iniciativas que dicen, no existe más, cerramos el changarro y ya. Pero bueno, de entrada, a mí me parece que hay pistas, ya decíamos, en lo que ha mantenido, y por eso quise ser como tan puntual en la necesidad de pensar respiratoriamente, retomando la noción de vivo. Y esto más allá de una metáfora muy linda y muy potente, que me parece que es, quiere decir, como habíamos dicho, pensar en los cuerpos que están del otro lado de la pantalla. Y en ese sentido yo creo que la decisión que se toma a veces en festivales así, que también hemos tenido que tomar a veces en otros espacios, que es, ¿qué priorizamos? Si hacemos la grabación de la pieza, de la obra o del concierto, lo que sea, hacemos la grabación para mantener la estética de la imagen limpia, para que no haya ningún error glitchado por el desfase y por el pésimo internet que tenemos en México, o priorizamos el acto en vivo con lo que eso implica, que es una energía, y es una energía en un tiempo compartido. Los tiempos compartidos, los ritmos compartidos son importantísimos de mantener. Entonces, si volvemos a esta idea de que lo conectado está siempre en relación con lo no conectado, ¿no? Yo pienso ahí siento que hay mucho que hacer. Pienso en un ejemplo que hace el Festival Normal, que es un festival de música, digamos, alternativa, experimental, joven, es un festival joven, a mi gusto súper bien hecho, y ahora han estado haciendo una especie como Normal TV, y ponen algunos anuncios entre actos sonoros. Ellos sí graban los actos, los transmiten y ponen anuncios como si estuvieras viendo, pues sí, una televisión más alternativa y experimental. Es muy interesante. Pero cuando estaba pensando en eso, cuando estaba viendo uno de esos normal, de las sesiones que ahora tienen en TV, y en uno de los anuncios, creo que era un falso anuncio de pollos felices o de pollos pits felices, una cosa así, o ya lo aluciné, pero tengo esta imagen como de Breaking Bad, como un espacio vacío con uno de estos anuncios. Pensaba, y no sé si ya lo estoy haciendo alguna iniciativa, en que sería increíble que eso sí pasara, digamos, volviendo a la casa de las personas. O sea, que si hubiera una idea de algo que comienza en la pantalla, pero termina en tu casa. En los momentos más duros, o al menos porque todos lo estamos viviendo bien distinto y con temporalidades bien distintas, pero en los momentos más duros para mí de esta pandemia, tuve la oportunidad de participar en un conversatorio del Festival Ambulante. Y llegó a mi casa al siguiente día una bolsa con 4 cervezas con limita, perdón, una camiseta y una libretita. Es una tontería lo que estoy diciendo, es merchandising, le dice, pero la noción de que había terminado esa participación mía y que no había quedado flotando y que había culminado en un gesto así, me pareció también súper reparadora y súper fresca. Entonces, yo creo que hay que imaginar cosas. Estamos todavía, como ya decíamos, viendo, pero bueno, estrategias, gestos así, que involucren más y más y más esto que parece que nos está reduciendo el mundo, que es la interactividad entre redes. En fin, claro, solo como experiencia ese caso, pero creo que hay que darle la vuelta y sí hacer, y eso ya lo hablaba también con otro productor ahora en Perú, con la misma situación, Efraín Rosas, hacer memoria de nuestros primeros meses de pandemia en términos de las estrategias que tuvimos que hacer como urgencia, como los primeros meses que no pudimos pensar, los meses que tuvimos que accionar, actuar rápido, salvar cosas, salvar festivales, revirar a todas estas opciones, ¿eh? Pero sí tenemos ya unos buenos 6, 7 mesecitos para
para hacer memoria y contar ahí, esto sí, esto no, esto me está achicando el mundo y esto me está expandiendo el mundo. Claro. Y un poco, y lo que decíamos también al inicio de la charla, ¿no? O sea, convivir con esto, ¿no? O sea, no son transitorios. Al principio pensábamos que esta situación iba a ser un paréntesis apenas y pues no, o sea, es realmente, o más bien, es realmente una transición hacia nuevas posibilidades. Yo pensaba durante tu charla la mención como a estas narrativas transmedia, ¿no? Y me cuesta trabajo justo imaginar que las artes escénicas, por ejemplo, no haya habido una explosión de ello en estos meses, ¿no? O sea, que el relato no acabe, es decir, si los teatros están cerrados, pues que el relato no acabe en la función de teatro migrada a la pantalla, sino que pueda tener todas estas otras posibilidades, que parte del relato se termine de contar en Instagram o se termine de contar en otros formatos y en otros sustentos, ¿no? Y para eso creo que arroja muchísima luz los otros ejemplos que nos ponías, no necesariamente de artes escénicas o performativas, sino poder ver qué se hace en los museos, ¿no? Como el museo ya no acaba en el museo. Es decir, esta cosa que de pronto era... decirlo suena medio obvio, pero es que es así, ¿no? Y pensar en ello, ¿no? O sea, en las experiencias museísticas que van más allá del museo y cómo eso lo podríamos nosotros al trasladar a las artes escénicas, ¿no? Bueno, continúo con un par de comentarios de los que nos hicieron llegar. A ver, dice, si la gente no está acostumbrada a la digitalidad, es muy complicado que se sume a dinámicas de innovación como un escenario híbrido. ¿Cómo les quitamos el miedo o las dudas? Un poco, creo que tiene que ver con esto que estamos charlando, ¿no? Desde mi perspectiva, pero ahí de nuevo yo soy muy respetuosa porque sí, cada quien lo está viviendo distinto. Desde mi perspectiva, el miedo está más bien en volver a la sala. Yeah. Creo que la imposibilidad del acceso tiene que ver con, ya decía, con georrealidades y que en nuestro país muy poca gente, y eso sí es un punto a considerar siempre, son, digamos, estrategias momentáneas, temporales, volcar todo a lo virtual porque estamos dejando un montón de gente fuera. Eso es clarísimo aquí. Entonces ahí hay un montón de trabajo que hacer. Para mí, en mi experiencia también en gestión cultural, en lo que puedo dialogar con otros colegas que están dirigiendo espacios que ahora están cerrados, el miedo es volver a estar en un espacio cerrado. ¿Cómo alejamos de eso? ¿Cómo quitamos ese miedo? No lo sé, pero lo que sí es que imaginando formas de colectivizar plataformas que solo son para unos, utilizar en la medida de lo posible plataformas abiertas, plataformas que no requieran de pago, digamos, hacer de esto mucho más accesible en la medida de nuestros terrenos, ahí me parece incluso una responsabilidad. Ahora, ¿cómo se perfila también una experiencia que creo que es muy rica? Porque también decir ahorita que alguien tiene la respuesta sobre lo que va a pasar me parece muy, o sea, yo no me sentiría muy cómoda diciendo, yo creo que va así, así. O sea, son como especulaciones, son estrategias, y ¿qué sirve todo el tiempo? Estar comparando y estar viendo casos de otros lugares, de otros tiempos. Justamente la semana pasada estuve en un coloquio híbrido en Ámsterdam, o sea, mi cara estuvo en Ámsterdam, yo estuve aquí, en el mismo lugar, desde donde yo voy a mucho tiempo. Y allá, con un, digamos, con un nivel de población, para el número de población, obviamente nada que ver con lo que tenemos en la Ciudad de México y con una temporalidad distinta en cómo están llevando la pandemia, ya pueden tener cosas con público en espacios cerrados así. Entonces era una conferencia de muchísimas personas de muchas partes del mundo y lo que tenían era, y qué mal que no puse la foto acá, pero lo pueden checar, es de la iniciativa Dutch Culture. Lo voy a anotar acá en el chat. Y ya están haciendo, ay, perdón, sin la... Está bien. Sin la S. Sí, ya están haciendo muchas cosas así. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban en un espacio físico con mesas, componentes separados, había un speaker como el speaker general y todos los que no podíamos viajar estábamos en una de estas cosas de videollamadas. Se sentía distinto porque no se sentía como cuando participas en una cosa donde todos están en línea,
había una nostalgia por ese espacio físico, o sea, desde acá podías ver lo que estaba pasando ahí, no era nada más que te transmitieran, sino que tú también podías ver lo que estaba pasando ahí, y era, híjole, ver a la gente convivir de alguna manera medio normal, sí, sí, sí cala, o sea, sí, 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 pues me sentía yo como colgada en una pantallita, como viendo la vida pasar, todos, pero sí es un cambio distinto de perspectiva. Entonces, perdón, para no colgarme más hacia esa pregunta, yo creo que inevitablemente vamos a empezar a hacer eso. No sabemos, ¿no? Hay espacios que han abierto y que han tenido que volver a cerrar, porque hay casos. Vamos a estar en una intermitencia, eso sí se sabe ya, o sea, no, esto no se acaba pronto, tristemente. Y entonces, en esa imaginación tenemos que también replantearnos las cosas reales, o sea, qué cosas vamos a tener que abrir, con qué cantidad de gente y cuál es el miedo de esa gente a volver a ese espacio. Y además de todas las medidas de distancia social y demás, ¿cómo podemos potenciar los espacios que van a estar reducidos en términos de presencias, pero que pueden abrirse a una internacionalización o que pueden conectar con otros tipos de pantallas? Va a tener que haber ajustes también en espacios así. Claro. Contemplar que la virtualidad inevitablemente se suma a nuestra noción de espacialidad. Eso que sí, y eso, estar mirando cómo están produciendo ciertos foros, lugares que están en otros momentos pandémicos, es muy útil. No porque se vaya a replicar hacia aquí, porque de nuevo son georrealidades distintas, pero sí ayuda mucho a imaginar cómo convive, que ya pueda haber presencia física, a lo mejor que ya pueda haber público o en espacios abiertos, y que de todas maneras tengamos esta rectangularidad de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esa rectangularidad más accesible para todos y más creativa? Claro. ¿No? Yo creo que va por ahí. Claro, sí, sí, sí. Nosotros entre broma y en serio decíamos hace unos días que nos habíamos adelantado a estas situaciones porque hace un par de años, 2, 3 años, la clase magistral la dio Marcos Ordóñez, crítico del país, pero bueno, era imposible que viajara de Barcelona a Querétaro y entonces lo que hicimos fue eso, ¿no? O sea, él dio la clase magistral, teníamos a todos los invitados del festival en un Claro. foro del Centro de las Artes e interactuaban, ¿no? Nos adelantamos como festival a estas dinámicas que ahora, pues bueno, otra vez, insisto, agradecemos muchísimo que tú hayas estado en estas circunstancias, sea como sea que este diálogo se establezca a través de la pantalla. Te agradecemos muchísimo. Ya no hay comentarios, no sé si tú quisieras cerrar con algo más, Cintia. No, no, está muy bien. Han sido muchas ideas y mucho que decir de cada experiencia. Pues no, al contrario, estoy muy, muy, muy agradecida y que me hayan recibido en este terreno también. Yo creo que ya decía al principio, ¿no? Ese impulso y esa mirada generosa en términos de inclusión hacia otras disciplinas nos va a ayudar también a todos y a todas. ¿Qué está haciendo otro tipo de producción? ¿Qué están haciendo otros lenguajes? Y qué de eso me puede tocar a mí o no, y qué de eso también yo puedo aportar al otro y demás. Entonces, un verdadero placer y mil, mil gracias a ti, Manol, a Zoe de nuevo, a Jesús y a todas las que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a ti, Cintia, de verdad. Pues esto que dices, ¿no? La intención es algo que estamos afrontando todos, ¿no? Todo lo que ahora discutimos creo que se puede, y con lo que nos arrojaste luz, creo que podemos sacar algo de provecho todos, ¿no? Porque es una situación, nunca pensé que fuéramos a vivir como globalidad algo por lo que atravesáramos todos, ¿no? Al inicio de la pandemia me costaba trabajo pensar que una tercera parte de la población mundial estaba en su casa y poco a poco fue pensar que todos estábamos en casa, ¿no? Es decir, estamos afrontando lo mismo todos. Entonces, bueno, pues desde, como dices, las georrealidades de cada quien, desde las disciplinas de cada quien, pues dialogar. Y bueno, el festival tienes un espacio aquí en el festival cuando guste, Cintia. Muchísimas gracias. Gracias y felicidades por esta edición y nos vemos al rato en las otras funciones. Sí, le recordamos a quienes nos sigan a través de la transmisión que, bueno, hoy tenemos una lectura dramatizada a las 5 y a las 7 la segunda de las dos lecturas exprofeso, realizadas exprofeso para el festival. Te platico, Cintia, un poco la dinámica fue que las lecturas eran textos que se pensaron para la escena y que ahora los directores están traduciendo en la medida de lo posible a la pantalla, pero las puestas en pantalla fueron realizadas exprofeso para esta nueva dinámica, ¿no? Queríamos como festival
que siempre ha estado abierto a los nuevos formatos de la dramaturgia, pues que este nuevo formato también estuviese contemplado y que aquí pudiéramos compartirlo. Y bueno, y al final de las transmisiones, al término de la segunda transmisión, tendremos el conversatorio con público y con los equipos creativos. Así que los invitamos a todos. Nuevamente, muchas gracias, Cintia, y te esperamos más tarde. Bueno, pues terminamos la transmisión. Síganos a través de las redes sociales con el hashtag 18FJD. Gracias, buen día.